De regreso con su programa Enterados. Recuerden que nos escuchan por los 92.5 FM, esa frecuencia es para la zona sur y este y todo el Gran Santo Domingo, 89.7 para las 14 provincias del norte y 89.9 para Punta Cana. También estamos en audio y video en tiempo real, www.cdnradio.com.do, y ahí estamos en todas las redes sociales. Señora Neudis Martich, esta semana el presidente ha convocado a un pacto con el liderazgo político para defender la soberanía, para que las políticas implementadas por el gobierno reciban el apoyo general, tanto de los políticos como de la sociedad civil, como de la población. Yo digo que en un momento de desesperación el presidente hace ese llamado. Sí, es que la situación realmente se ha complicado del lado haitiano. Viene complicándose desde hace años. Ha ocurrido lo de la muerte del presidente. Después de eso ya se han desencadenado las bandas armadas y la comunidad internacional. El presidente ya se ha cansado, parece como que está gritando en el desierto y nadie hace caso, pero llamó poderosamente la atención. No fue solamente la ausencia del PLD y el PRD en esa mesa, sino que el presidente convocó al liderazgo, pero no asistió el liderazgo. Mandaron unos representativos. Mandaron unos representantes sí, que no tienen poder ni fuerza para tomar decisiones. De toma de decisión. No, algunos partidos fueron sus figuras claves. Bueno, Quique Antún. No, mira, fue Quique, fue Minú, vi a Pelegrín ahí también. Sí, pero bueno, de esos tres, usted puede decir que, por ejemplo, ¿quién fue de la Fuerza del Pueblo? Pelegrín, Manolo Pichardo. ¿Usted me entiende? O sea, nadie lo conoce. Tú ves a Pelegrín Castillo y tú dices, bueno, Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista, que son los principales, claro, está representado. Y yo sabía que iban a estar en primera fila ahí, claro porque sí. Son unas personas coherentes en defensa su discurso, en defensa de la soberanía, en contra de la migración ilegal. Eso es así. Pero lo que pasa también es, Aneudi, parece que los asesores del presidente no están medio divariando. Están disociados, divorciados de la realidad. Divorciados de la coyuntura, divorciados de la realidad, porque en un momento como este, cuando ya los partidos políticos se preparan a elegir sus candidatos para los 3 niveles, usted lo convoca a un pacto. ¿Quién ha dicho que un partido va a querer ir a negociar con el gobierno cuando se está preparando para hacerle la oposición? Ir a sentarse a Palacio. O sea, porque aquí en muchas ocasiones se han hecho ante situaciones similares contactos. Sí, pero no en coyunturas electorales. Pero no en coyunturas electorales. No. Por ejemplo, no sé si recuerda el momento de la ley, de la sentencia 168-13, el presidente Medina fue casa por casa de cada uno de los líderes de los principales. Los invitó sí, formalmente. Casa por casa. Y les dijo, mira, yo tengo esto, ¿qué tú crees que vamos a hacer? No, vamos a gastar unos cuartos ahí para legalizar haitianos. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? 1.000 millones de pesos que nos hacían falta para otra cosa. Que ahora mira, hay un grupo de gente de esos que fueron regularizados en ese entonces, que está en una situación incómoda en estos momentos, porque esos permisos vencieron hace 2 años. Sí, pero eso que respecto a los permisos, pero mucha gente se regularizó de manera definitiva. Sí, claro que sí. Tuvo residencia, claro eso es importante. Pero hay gente que obtuvo permisos de trabajo, por ejemplo, hace 2 años y... Bueno, ya están ilegal. Ya está en condición ilegal y van a migración a renovar y no pueden renovar. Pero recuerda también que, sobre todo con el tema haitiano, con los ciudadanos haitianos, es un poco más complejo, porque el subregistro que tiene Haití en tema de registro civil es una cosa impresionante, y que se agravó después del terremoto y que ahora está peor después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Para la gente, aunque tenga un carnet provisional, es muy difícil a veces conseguir la documentación necesaria para justificar legalizarse aquí.
para depositar sus documentos como lo establecen las leyes migratorias, porque en su país no hay institucionalidad. Ocurre lo contrario con los venezolanos, por ejemplo. No, claro. Que muchos venezolanos que llegaron hace poco al país ya están regularizados. Y hay que decir que la amnistía que dio el presidente Luis Abinader cuando llegó al gobierno para los ciudadanos venezolanos ha surtido muy buenos efectos. Mucha gente logró legalizarse, mucha gente tiene su documentación, mucha gente pudo conseguir su visa o hacer una extensión de la visa para luego ir a su país a buscar sus documentaciones. Pero en Haití es diferente porque no es un asunto que los gobiernos dominicanos tengan buenas intenciones, no. Es que hay una situación de falta de institucionalidad, de derechos humanos, de dignidad del haitiano, que no existe en su nación. No están inscritos en un libro de registro civil. Entonces, ¿cómo lo legalizamos? No, es que el haitiano no tiene ni siquiera acta de nacimiento. No tiene nada. No tiene nada. Recuerden que todas las instituciones de Haití colapsaron con el terremoto y ha sido dificilísimo para ese pueblo poder levantarse nuevamente, porque ha venido de crisis en crisis, de crisis políticas, crisis sociales, y no ha podido levantarse. Entonces, imagínense al ciudadano de a pie que viene a caminar por el río Artibonito para cruzar para acá, para buscar comida por lo menos. Se le hace muy difícil, tienen las intenciones de estar legales, pero se le hace muy difícil conseguir la documentación que requiere el país para legalizarse. Eso es así. Hay que reiterar que la comunidad internacional ha sido irresponsable ante esto, porque si tú te fijas, por ejemplo, tú te vas al otro lado del mundo y en Ucrania se están invirtiendo miles de millones de dólares en la guerra. Pero Biden acaba de dejarle ahora, a propósito del primer año del conflicto, $500 millones. ¿Me entiendes? Entonces, pero este país que está aquí necesita la mirada de la comunidad internacional. Canadá le dio $10 millones. $10 millones. Una miseria. ¿Tú me entiendes? Una miseria, que eso se le acaba. Eso lo tiene cualquiera en una cuenta de banco. Eso no es para comer un día, dice uno. Sí, exactamente. No, y no todos. Eso no da para nada. Entonces la comunidad internacional ha sido indiferente ante la crisis que vive Haití, y lamentablemente ese país está ya más allá de la edad de la era de las cavernas. Claro. O sea, la gente se está comiendo uno con otro prácticamente en Haití. Las deportaciones también han seguido, muchas deportaciones. Se han incrementado. De parte del gobierno dominicano, mandando a los ciudadanos haitianos a su territorio. La verdad que yo sé que el presidente Luis Abinader tiene muy buenas intenciones. Los organismos internacionales han querido, por una u otra vía, meter el tema de los refugios en la frontera del lado dominicano. Bueno, hay otra ley ahí, no recuerdo cuál es el título que lleva, que también habla de las mujeres embarazadas que no se pueden... La ley de trata. No, hay otra ahora. Pero la retiraron. Ajá, retiraron la de trata, pero hay otra ley. Esta la retiraron también. Bueno. Sí, muchos intentos en el Congreso Nacional porque se apruebe, ¿verdad? Se aprueben medidas que apoyen a los ilegales, pero aquí estamos muy atentos, la comunidad política, la comunidad jurídica, la sociedad civil, está muy atento a lo que pasa con el tema migratorio y no va a permitir que el país gaste más de lo que gasta para atender a los inmigrantes, porque usted podrá escuchar lo que usted quiera, pero una embarazada llega aquí a un hospital, que llegan muchas, nada más hay que pararse un momentito en el hospital San Lorenzo de los Minas o en la maternidad Altagracia para usted ver cómo circulan las ciudadanas haitianas embarazadas, y aquí a nadie se le manda para su país a dar a luz. Se atiende y se gastan miles de millones de pesos anuales atendiendo a mujeres haitianas que vienen a parir al país, que vienen a parir aquí y en el interior, que luego hay que mandarla para su casa porque están en condición de ilegalidad, que luego no puede nadie reclamar que ese niño tenga la nacionalidad dominicana porque no le corresponde. Nació aquí en una situación irregular y las leyes migratorias son muy claras respecto a cómo un niño adquiere la nacionalidad si nace en territorio dominicano, y cuando la mamá esté en tránsito o en ilegalidad no le corresponde, porque las leyes son claras. Y yo creo que a eso que está apostando el presidente Abinader con el llamado al pacto por la defensa de la soberanía, y es a que todo el mundo apoye
que aquí se apliquen las leyes migratorias, la ley migratoria con sus reglamentos. Eso es lo que está esperando el presidente, que si él toma una medida, aunque no sea graciosa para la comunidad internacional, el pueblo dominicano en pleno lo apoye, que los partidos políticos estén acorde con el discurso y las acciones del gobierno. Y no está mal, volvemos y reiteramos, pero en esta coyuntura, como que esos asesores del presidente están medio... Están desubicados. Ahora, pero no está mal, 28 de 30, Neudi. Sí, pero están desubicados en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, yo vi una comparación que hacía el presidente en su discurso y yo dije, wow, pero eso es un asunto que no hay ni siquiera que comparar, lo que fue el crecimiento del tema de los comedores económicos. O sea, tú me dices que han crecido los comedores económicos, que antes eran un número y ahora tú los has superado en un 300, 400, 500%. O sea, con el mismo presupuesto y da más comida. Con el mismo presupuesto y das más comida. Pero, o sea, ¿por qué te has visto en la necesidad de incrementar eso? Bueno, recuérdate que el presidente, ahí se está justificado, porque después de la pandemia, recuerda, que mucha gente se quedó sin empleo. ¿Y qué ha pasado? Los programas focalizados aumentaron de una manera exponencial por el tema de las medidas tomadas por post-pandemia y luego por la guerra. Cómo subió la comida, Recuérdate que 67 productos entraron aquí con tasa cero. Y hubo que aumentar el tema de los eso comedores. Te da un mensaje de que el hambre se ha incrementado en el país. La falta de ingreso es importante. Exacto, de que los la niveles de pobreza. La recuperación del empleo, recuérdate que ha sido una de las banderas de este gobierno, porque lo que pasó con la pandemia fue que se perdieron muchísimos empleos. Sí, lamentablemente. Y otra cosa, a propósito de empleo, haciendo aquí como un punto y aparte, a propósito del empleo, he escuchado a diversos sectores decir que si se aplica el aumento de salario que quiere el presidente, lamentablemente habrán despidos. Habrán despidos, muchos despidos en el sector privado porque según ha dicho Copardón, según han dicho otras instituciones ligadas al tema empresarial, el sector productivo ahora mismo no aguanta otro aumento salarial del mínimo, como lo está pidiendo el presidente, de un 17%. Si ellos están haciendo esa advertencia es porque parece que están por entrar con la propuesta del presidente. No, ahí sí, eso sí hay recuérdate que ya se convocó al Consejo Nacional de Salario porque toca ahora discutir un aumento de sueldo. Pepe Abreu con la gente de los sindicatos de trabajadores están pidiendo un 35%. Yo recuerdo que el propio empresariado sugirió en su momento, hace algunos 6 meses, me recuerdo a Pedro Brache hablar de un aumento generalizado de salario. Sí, de hecho bueno, no era general, recuérdate que aquí la ley solo permite que se discuta salario mínimo. Aumento salario mínimo. Salario mínimo. Ya los salarios que están por encima de la escala del mínimo, ya es a discreción de la tabla, ¿verdad? La tabla al final hay mucha gente que se ha ido encontrando con el mínimo en el camino, que ganaba. No, y al final, tú sabes una cosa, es que tú no aumentas el salario mínimo. Tú aumentas casi tu plantilla completa. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas el mínimo y por la escala que tú tienes, la estructura, el organigrama, se te va quedando atrás. Sí, se te va alcanzando. Lo que está más exacto. Entonces tú te ves obligado a hacer una reestructuración casi que completa de la escala salarial de las empresas cuando se producen los salarios mínimos. Pero el Copardón ha dicho que quizás no se logre el % que el presidente quiere o que se hagan en etapas, como se ha hecho el último aumento salarial del salario mínimo en 2 etapas. Pero se pone difícil la cosa, el sector empresarial va a tener que hacer recortes para poder cumplir y eso no le gusta a nadie porque a nadie le gusta que sus empleados vayan a su casa a no hacer nada. Se disminuye también el consumo porque la productividad. Usted no tiene ingresos, exacto. Usted no puede consumir, es decir, que se afecta a todo el sector comercial, se afecta el propio gobierno, porque usted no tiene dinero, no busca servicios. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Fue una propuesta del presidente que entiende que el salario mínimo debe llegar ya a cubrir lo que son los niveles de inflación que tiene el país, que no son tan altos comparado con el mundo. Hay que decir que el país... La inflación aquí está controlada. Está controlada. Ahí escuchábamos al presidente también resaltar el trabajo que ha hecho el Banco Central de la República Dominicana para que la economía vaya como va. Resaltar también el ingreso de remesas
a través del ingreso de divisas, a través de la remesa y a través del turismo, también son dos renglones que van muy bien, por eso tenemos remesas por más de 10,000 millones de dólares guardadito ahí, para responder a cualquier contingencia que tenga el país, que fue lo que pasó con la pandemia, que teníamos dinero en las reservas para poder responder a la crisis que generó la pandemia del COVID-19, que teníamos productores bien atendidos y no, eso permitió que no pasáramos hambre, que no hubiera escasez. Y la contención que se ha tenido de la tasa del dólar, aunque ahora en las navidades fluctuó un poquito hacia arriba, hacia el alza. Pero por propio de menos del uso. Sí, exactamente, exactamente. Salen muchos dólares en esa fecha. Pero el presidente ha mantenido el tema de una estabilidad en la tasa cambiaria en la República Dominicana, y eso también es digno de valoración ante este tema de la recuperación económica en la República Dominicana. Hay una cosa que la gente, que el común, ¿verdad?, no le pone mucha atención, pero que uno que está en estos medios, que escucha a los economistas, que escucha a los expertos, el tema de que hemos subido en el ranking de credibilidad de los organismos que miden cómo van los países respecto a si son serios, si no son serios, para pagar sus compromisos. El país anda muy bien, que antes aquí solamente los bancos se clasificaban a más, a menos, sí, pero el país siempre quedaba muy mal. Y se está clasificando todas las instituciones públicas ahora mismo. Exacto. Bueno, las instituciones públicas han entrado como en un proceso de certificación. De certificación. Que sí, eso es importantísimo, porque cuando tú tienes una institución pública que se preocupa por tener, por ejemplo, un ISO 14000, procesos estandarizados. Exacto, entonces políticas estandarizadas. De una u otra forma bajan los niveles de corrupción, de una u otra forma se eficientizan los servicios que dan esas instituciones, el personal también, porque es muy proporcional, directamente proporcional a cómo operan los empleados, a cómo tú tratas a los empleados. Uno que ha trabajado en empresas multinacionales y ve cómo se aplican las políticas, la verdad que siempre va a ser un beneficio para todas las empresas y sus empleados, incluso la comunidad, porque te exigen ser responsable con la comunidad que están a tus alrededores. Así que si las instituciones públicas están en ese camino, bueno, lo comenzó Juan Ariel, recuerdo yo, en Economía, Planificación y Desarrollo. El gobierno pasado dio pasos importantes en el tema de las certificaciones, y hay que reconocer que los organismos multilaterales juegan un rol preponderante en estos pasos, porque son exigencias. Como a usted le exigen cuando usted va a tomar un préstamo hipotecario, que usted esté de manera adecuada en el buró de crédito, por ejemplo, y que tenga buenos ingresos. Ya los organismos multilaterales, el Banco Mundial y otros organismos, el Banco Interamericano de Desarrollo, están demandando que tú estés certificado en esas áreas para ellos poder responderte ante tus demandas. ¿Me entiendes? Y entonces eso ha permitido que de alguna manera el Estado dominicano se vaya eficientizando su servicio, estandarizando sus procesos y obteniendo certificaciones. La más reciente certificación que yo vi fue el tema de los discapacitados en las instituciones públicas. Por ejemplo, casi tú te das cuenta que, por ejemplo, Banreservas, valga la cuña, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, ya se han certificado para tener y con estructuras el tema de amigables. Género también, con el tema de género. Exactamente, para tener estructuras amigables para personas con discapacidad. ¿Entiendes? En sus oficinas públicas, en el caso del banco, y en el edificio del Palacio del Congreso Nacional. Así mismo, pues te decía que las calificadoras de riesgo han mejorado muchísimo su opinión respecto al país, y por eso es que nos prestan tanto dinero, por eso es que ahora, lo que me resultó raro fue cuando Participación Ciudadana lo presentó, el informe de percepción de la corrupción, que era mínimo, muy mínimo, casi que inexistente, y la percepción de que se estaba combatiendo la corrupción, que todavía los dominicanos no asimilamos que hay un gobierno que tiene
la intención de castigar a los corruptos. Eso me llamó poderosamente la atención, porque si tú me lo haces en el primer año de gobierno, bueno, muy bien, pero ya casi 3 años de gobierno y la gente aún tiene una percepción muy baja de que se combate la corrupción, de que prevalece la impunidad. Lo que pasa es que yo pienso que la forma de operar del sistema de justicia dominicano, que los procesos son muy lentos, la gente entiende que lo están mareando. La gente entiende que lo están mareando porque los procesos son lentísimos. Por ejemplo, yo recientemente leo una noticia de un muchacho, un dominicano, que mató a una persona que entró a una bodega a asaltarlo. Lo mató. Y ese muchacho no duró 72 horas en la cárcel. El tribunal lo descargó. Bueno, depende también. Recuerda que nosotros tenemos un código procesal penal que es complejo. Precisamente. Y ya te alargó los procesos, ya te tiene unas etapas que hay que darle su tiempo. Por eso que digo, el sistema de justicia dominicano le genera también esa desconfianza a la gente, porque la gente entiende, bueno, tienen 3 años con un tipo preso, lo dan para acá, le dan para allá, pero ya el Código Procesal Penal dice que él tiene que irse a su casa porque ya se le cumplió el tiempo de estar en medida de coerción. Claro. Entonces, ¿qué dice el ciudadano de a pie? De inmediato. Ya lo soltaron. Ese no vuelve para la cárcel. Porque no entiende el proceso. Porque no entiende el proceso. De hecho, usted vivió mucho eso, yo también. La gente, cuando se empezó a aplicar el Código Procesal Penal, que a una gente mató a su mujer de 24 puñaladas, 3 meses de medida de coerción. Oye, ¿qué fue lo que le pusieron? 3 meses. Pero la gente no entiende. Porque la gente no entiende el proceso, ¿me entiendes? Sí. La gente no entiende los procesos. Así es, pero es una cosa extraña porque uno diría, bueno, el país ha mejorado en tema de que usted dice los funcionarios son menos corruptos que antes. Sí. Respetan un poquito más los procesos. Los procesos, bueno, respetan tanto que a veces se vuelven inoperantes. Sí, a veces no funciona. Son inoperantes porque respetan tanto los procesos y le tienen tanto miedo a que el presidente lo cancele que a veces no hacen nada. Uno no entiende, pero sí me llamó poderosamente la atención que no creciéramos en el índice de percepción de la corrupción, que fuera mínimo, fue casi que imperceptible, ¿verdad? Sí. Cuando desde el Ministerio Público y desde los organismos de control se está trabajando para que castigar la corrupción, pero no la gente entiende que eso no está pasando. Y es una cosa lamentable, porque sí está pasando. Uno que está en estos oficios, que ve como oficiales activos que eran jefes, duraron 1 año y medio presos y están en el proceso, acudiendo al proceso. Usted tiene todavía un Robiú preso, que no ha sido fácil que él consiga su cese de prisión preventiva. Un ex procurador de la República, prácticamente un hito en la historia de la República Dominicana, que un procurador sea investigado por corrupción. Eso llama por hecho sin precedentes. Sin precedentes, tiene precedentes eso es verdad. E incluso en el tema de la rama militar, aunque nadie se metía con esa gente. Nadie se metía con esa gente. Más si eran generales activos. Habían casos anteriores, y menos un espaldero de un presidente. Y lo sometieron a los dos, al primero y al segundo. Y al segundo. O sea, ¿Viola está en su casa? No tengo conocimiento, pero yo sé que Cáceres sí. Sí, pero vamos a investigar si Viola está en su casa, pues yo recuerdo que Cáceres sí está en su casa. La pastora, sí, el hijo Tanner y el coronel, pero hay que verificar porque Viola que era el segundo de Cáceres, así está también en su casa. Pero todavía Robiú sí está preso. Sí, Robiú está preso, pero sí, eso es un asunto del tema militar en el combate de la corrupción. Es interesante porque aquí, por ejemplo, tú te encontrabas con 300 tareas de tierra en un campo por ahí y decían, no, eso es del coronel fulano, eso es de un coronel, y nadie miraba por ahí en ese campo porque eso era del coronel, y así mismo pasaba. Bueno, ahora mismo en la autopista Duarte, donde se está construyendo el metro de Santo Domingo, hay uno de los edificios que es propiedad del coronel Núñez de Asa. Sí, se publicó. Hay uno de los edificios y tú dices, pero ¿con qué dinero tiene ese señor? Pero era común eso antes. No, claro. O sea, eso es común. El salario del general era lo que se conseguía, no lo que se le paga formalmente. Exactamente. Eso era así. Pero
yo creo que la población debe mejorar su percepción respecto al combate a la corrupción. Yo creo que los fiscales han hecho un excelente trabajo. Doña Miriam, junto con todo su equipo, Jenny Berenice, Wilson Camacho. Mira, ayer veía yo a Wilson Camacho enfrentarse con Ángel Locuar. Señor, ¿ustedes creen que eso es fácil? Ángel Locuar, que anda por el Tribunal Superior Administrativo buscando que se invalide un informe de los hechos que se habrían cometido para pagar terrenos declarados de utilidad pública desde hace cientos de años, porque había que sacar esos cuartos rápido. Y Ángel Locuar anda ahí sometiendo a los fiscalizadores de la Contraloría, anda sometiendo a los fiscales, anda pidiéndole a un juez que se invaliden todos los informes que ellos rindieron. ¿Usted cree que es fácil combatir la corrupción aquí? ¿Usted cree que es fácil ese grupo que hizo sus artimañas, según ha dicho el Ministerio Público, para desviar 17 mil millones de pesos del presupuesto nacional? ¿Usted cree que es fácil para un fiscal, con las manos vacías, con poco dinero, con pocos fiscales, enfrentarse a esos tigres que son esos abogados? Porque Ángel Locuar no es abogado de una parte, no. Es el mismo que tenía una comisión grandísima por supuestamente representar a gente que se le habían declarado de utilidad pública sus terrenos, y que la propia gente que él estaba supuestamente defendiendo le contaron a Yulisa que no le tocó ni un chele de eso, pero el Ministerio de Hacienda sí lo pagó. O sea, hay gente que se cobró el dinero y no se le pagó. Que se le pagó el dinero y no llegó. Nunca llegó. O llegaron 200,000 pesitos de miles de millones, o llegaron 100,000 pesitos. Se firmaron, hubo firmas de gente que hacía mucho había fallecido. Hubo crucecitas. Exacto, porque no sabíamos leer. ¿Usted cree que es fácil para estos fiscales? Yo quisiera que ustedes vean el reportaje en CDN cómo se le enfrentan el loco a Wilson Camacho. Esto es un trabajo de titanes que tienen los fiscales de este país. Hay muchos buenos, hay muchos malos, pero es difícil ser fiscal y ser fiscal de corrupción en este país, cuando hasta los abogados están metidos en el entramado. Abogados que son unos tigres, que tienen personas en todos los estamentos públicos. Que han vivido en el Estado. Que han vivido del Estado. Han vivido del Estado. Exactamente. Son gente que, como decía Esteban Rosario en uno han de sus vivido libros, del Estado. en lugar de haber sido declarados en una oficialía del Estado Civil, fueron declarados en la Tesorería Nacional. Exactamente. Esa gente están inscritos permanentemente. Sí, ellos están inscritos permanentemente en el Estado. Yo creo que nosotros, los dominicanos, debemos mejorar la percepción que tenemos de la lucha contra la corrupción. Aquí se ha hecho un gran trabajo. Un gran trabajo. Y Mimilo Jiménez, el hijo de Mimilo Jiménez, estaba ahí como intermediario, según el expediente. Entonces, ese informe grandísimo que se hizo público, que detallaba cómo se dieron casi 17 mil millones de pesos a un grupito junto con el Ministerio de Hacienda, según el Ministerio Público, quieran el loco a invalidarlo en un tribunal. No, para que no haya caso penal. Con campañas mediáticas. Para que no hayan... No, pero no le salió. No. Ángel Locuar no le salió con los medios. No. Él sí pretendió que los medios estuviéramos de su lado, pero no le salió. Hay que estar del lado de los fiscales. Claro. Soy de las que siempre ha dicho, esto es un Estado social democrático de derecho. Los fiscales tienen que llevar pruebas a los tribunales. Y hay que seguir el proceso. Sí, los fiscales tienen que llevar pruebas a los tribunales, pero no enfrentarse a un abogado como este, que ustedes saben quién es Ángel Locuar. Que es tan tigre, óigame bien, es tan tigre que sometió a los fiscalizadores de la Contraloría por el informe que hicieron. Y ahora... Para que se desdigan. No, para que el informe sea invalidado. Sí. La investigación que le tomó a ellos más de un año hacer sea invalidada. La investigación que dice... ¿Qué muchacho más o menos? La investigación que le tomó mucho tiempo a ellos hacerla, descubrir que en plena pandemia los cuartos suyos y míos se le entregaron a un grupo de tigres, 17 mil millones de pesos. Yo me imagino que ahí están los cuartos del Aeropuerto de las Américas. Entonces, es también de Cumayasa, de muchísimos terrenos que hace siglos, de zonas que se declararon parque nacional, con el presidente Balaguer, con gobiernos anteriores.
que de la nada decidimos pagarle esos cuartos en plena pandemia, cuando necesitábamos habiendo tantas necesidades en este país. Díganme ustedes, no es que no se le pague, ojo. No, claro porque que sí. Porque a todo el claro que se le sí. declara su propiedad de utilidad pública, el Estado Dominicano tiene que pagarle su dinero. Pero pagárselo a ellos, no a un grupo de salteadores que estaban ahí como intermediarios. Eso es un crimen cuando gente se murió aquí por falta de una cama de UCI. Exacto. O de un tanque de oxígeno. Eso es un crimen. Y entonces Donald Guerrero, según el expediente, estaba revisando expediente y pagando compromiso del Estado de terreno que hacían años, nosotros ni pensábamos en una situación de emergencia. Ni pensábamos en hacer. Él estaba sacando rápidamente los pagos desde el Ministerio de Hacienda. Lo más pronto posible. Y no es ilegal, vuelvo y digo, no es ilegal. Pero usted tenía años con esos expedientes ahí y no los sacaba. Y no los sacaba. Entonces en pandemia, cuando todos estábamos asustados, todos estábamos con incertidumbre. Muchísima gente nos enfermamos. Es más, porque no sabíamos ni cómo actuar. Pero Ángel Locuar y ese grupo tenían la cabeza fría, tranquilo, sacando sus pagos del Ministerio de Hacienda. Las familias, ¿Usted cree que es fácil? Las familias de los que se le murió al que se le murió un familiar en COVID debería de querellarse en contra de esa gente. No, pero te estoy diciendo, Ángel Locuar, bueno, ya la audiencia se pospuso ayer nuevamente. Dice un documento apócrifo. Apócrifo. Yo iba a decir algo, pero ni lo voy a decir, Rosa, porque yo sé que a ti no te gusta que uno diga mala palabra. Pero apócrifo un documento elaborado por los fiscalizadores de la Contraloría. Exacto, auditores. Auditores de la Contraloría. Profesionales. Y es un documento apócrifo. Con acceso a toda la información. Sí. Apócrifo. Fue Aneudi Matiz que se metió a la página, lo sacó y lo hizo. Y que después recuérdate, Aneudi, que ese documento se le envió al Ministerio Público por las vías legales correspondientes, lo han dicho. Entren al YouTube de CDN. El documento se le entrega a la Procuraduría por las vías correspondientes, porque recuerden que la Contraloría, que es un órgano de control, también puede enviar informes al Ministerio Público, no es solo la Cámara de Cuentas. Entonces el documento se le envía al Ministerio Público. El Ministerio Público recibe el documento de los auditores de la Contraloría, que se llamaron mucho la atención poderosamente porque estos pagos salieron uno detrás de otro, miles de millones de pesos. ¿Y qué es lo que está pasando? Rapidísimo. Y entonces toda la cadena de intermediación identificaron ellos. Llega a la Procuraduría y la Procuraduría, ¿qué hace? Eso no cabe en esta pantalla. No, pues tú eres loco. La Procuraduría agarra y le pide a un juez que le autorice congelarle la cuenta a esa gente para investigarlo. Y es lo correcto. Y la jueza se lo concedió. Ya tú sabes cómo están el loco. Que ese es un proceso que le dieron unos cuartos, que ese es un proceso irregular, que ese documento no tiene ninguna validez y él cree que va a convencer a los jueces de que lo invaliden. Vamos a ver, señores, vuelvo e insisto, la lucha contra la corrupción, el trabajo de los fiscales es titánico, nosotros tenemos que apoyarlo. Lo que está haciendo Wilson Camacho, Jenny Berenice, la magistrada procuradora Miriam Germán, que además de tener toda esa parte jurídica penal que atender, también tienen millones de acciones administrativas que atender, no es sin cuarto, sin dinero, que tienen un sistema carcelario que no se sabe cómo que van a resolver ese problema. Entonces, yo creo que estamos siendo injustos si todavía decimos que aquí no hay acciones contundentes para combatir la corrupción. Vamos a la pausa, Alexis.